pues toca traer, ya saben, consejos, tips, en este caso para ser un poquito mejor oradores. Y es que hoy en día, en cualquiera de las profesiones a las que ustedes se enfrentan, van a tener que hacer una exposición pública, van a tener que hablar en público o van a tener que exponer cualquier cuestión. Y nosotros, cada 15 días, con Meritxell Suñé, les traemos opciones para que ustedes puedan anotarlas y ser todavía un poquito mejores oradores. Meritxell Suñé, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el tema de hoy se las trae. Sí, pero hay que dominarlo también. No es habitual tener que hacerlo, salvo en determinados campos donde no te queda otra. Estamos hablando de la lectura de discursos, que no es el método más recomendable, pero cuando toca hay que hacerlo bien. Oye, voy a hacer un poco de defecto de forma, pero esto de leer un discurso así como así, ya de entrada suena un poco gris. Y suena gris de entrada y en la práctica, o sea, no puede ser más monótono, más aburrido, entre otras cosas porque no nos han enseñado a leer en voz alta para comunicar. Es curioso que en el colegio cuando leíamos en voz alta era para ver si éramos capaces de leer en voz baja, para saber si lo hacíamos bien, pero eso era infumable, nadie se enteraba de lo que estaban contando sus compañeros. Y en la práctica pasa un poquito igual, pero no es menos exacto, que es cierto que podemos ejercitarnos, entrenar y hacerlo muchísimo mejor. Y que hay ocasiones en las que no queda otro remedio que leer un discurso. Yo os recomiendo que sean las menos posibles, pero por ejemplo, cuando estáis ante un tribunal de oposiciones y tenéis que leer vuestro examen, no queda otra que leerlo y leerlo bien, porque hay muchos que lo hacen igual que vosotros y tenéis que destacar. O incluso en el Parlamento, desgraciadamente, aunque Parlamento significa hablar y no leer, cada vez es más habitual que los portavoces o los representantes políticos pues tengan un texto y estén comprometidos a leerlo tal cual sin saltarse una coma porque ha costado mucho pactarlo así en el partido, por ejemplo. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que hay que saber, ¿no? para tener o para leer bien un discurso? Mira, vamos a empezar lo primero con un canto de esperanza, es decir, es un rollazo, es un tostón, es difícil, no lo hacemos bien en general casi ninguno, pero no requiere un talento especial, sino entrenamiento y práctica, con lo cual dominarlo está al alcance de todos. A unos nos costará 20 horas de entrenamiento y a otros les puede costar 50, pero todos podemos aprender a hacerlo muy bien. Y os voy a dar algunas pautas para ello. Venga. Vamos a empezar identificando cuáles son los problemas o las dificultades que tiene leer. En primer lugar, que suena como un robot o como un bobo, cualquiera de las dos cosas. Es decir, esos profesores que hemos tenido en la facultad o en clase que leían los apuntes es que suena infumable. Compañero, es que ese momento en el que toca salir y empezar, qué mal se pasa, son 2 minutos, pero qué mal se pasa, porque realmente atraes las miradas. Y a veces es que el discurso, pues lo que dices, ¿no? Si es leer una oposición o si es, no sé, un nombramiento o quizás el expresarse un poco tal cual uno es que no es nada fácil. Es que el texto escrito te impide expresarte tal cual eres, porque lo que haces es centrar la atención en un texto que has preparado antes, de espaldas al público al que te encuentras ahora y colocarte una barrera que es el propio texto que muchas veces está entre tú y el público. Entonces, esta es una de las cuestiones clave. La lectura de discursos aburre a las ovejas y no solamente a las ovejas, sino al público sobre todo y al propio orador. Y la tendencia habitual es querer correr. El orador, el lector en este caso, quiere acabar cuanto antes porque eso es infumable y lo siente así y se acelera. Y esto es todavía peor porque genera una mayor dificultad al público de escuchar ese mensaje que no solamente es insoportable, sino que además está siendo leído rápidamente y tiene menos tiempo para interpretar lo que se está diciendo. Aparte, genera fatiga y pérdida de concentración en las dos partes, en el orador y en el público. Es decir, nos cansamos y queremos que eso acabe cuanto antes. Enseguida se producen interferencias, estamos pensando en nuestras cosas, nos vamos del texto y normalmente ese texto es difícil que después nos reenganche. Es una invitación, cuando son profesores los que lo hacen, a la pirola, a hacer pellas, a marcharte de clase, porque total ya tienes el contenido en tu poder en el libro o cuando alguien te pase los apuntes. Y por otra parte, hace que el público se sienta ajeno a esa comunicación. No es poner lo propio en común, es leer un texto, lanzarlo y el que esté delante que arree, es decir, el público que se busque la vida. Vuelvo a hacer un ejercicio visual, para los que estáis en la radio, me voy a poner delante de la cara el papel y es una interferencia real que nos ocurre cuando estamos leyendo. Esta es la sensación que tiene el público. Un papel entre el orador, entre el comunicador y ellos. Y eso no es natural. Nadie, salvo algún político que otro, va por la calle leyendo textos. Lo que hacemos es comunicar, poner lo propio en común. Bueno, pues ahí ese ejemplo muy visual
y muy gráfico también. Y solo por un matiz más, ¿y si tocan un atril? Porque muchas veces también el papel no está sobre la cara, pero sí que te obliga un poco. Claro, pero aunque no esté sobre la cara, bajarla, ¿no? la mirada está en el papel. Ahora os diré cómo hay que leer, que precisamente la clave está en evitar eso, es decir, lo que se llama la lectura con retardo, que los labios van detrás de los ojos. Si yo leo, si yo pronuncio a la vez que miro las palabras, inevitablemente estoy ajeno al público, estoy mirando el texto todo el rato. No puedo mirar a dos sitios a la vez. Entonces tengo que buscar el mecanismo para yo poder mirar al público y que ellos se sientan partícipes de esa comunicación. Esa es la lectura con retardo, la lectura adelantada que se llama, que tiene otras muchas ventajas que voy a comentar. Venga. Pero antes de eso Que sí que me gustaría decir, hombre, sí, que no es tan malo. Así como la memorización, os decía el otro día, no tiene nada bueno, la lectura tiene cositas que nos hacen pensar que, bueno, pues que no está tan mal, ¿no? Por ejemplo, que controlamos muy bien el tiempo. Es verdad que un texto que yo he ensayado en casa o en mi despacho y que me ha costado 15 minutos decir, ante el público pues va a ser 14 minutos 50 o 15 minutos 10. No va a haber mucha diferencia, porque yo puedo medir perfectamente ese control del tiempo. Yo sé exactamente lo que cuesta reproducir eso. Como estoy leyendo y no admito interrupciones, pues evidentemente tengo controlada esa duración, con lo cual eso me permite con antelación establecer muy bien hasta dónde llego en cada momento. También me transmite una gran capacidad de precisión y de rigor de vocabulario. Yo preparo el texto escrito con un diccionario con Don Google a mi lado y puedo encontrar en todo momento la palabra exacta, precisa, y si no la encuentro en ese momento la busco después, me documento, hablo con quien sea hasta encontrar en todo momento lo que tengo que decir. Así que esa precisión es muy buena. También adecuo muy bien el contenido a lo que yo había previsto, es decir, lo que yo había pensado previamente que voy a decir, en la acción oratoria lo digo efectivamente, no me salto ni una coma, a no ser que me equivoque, ¿no? Con lo cual eso no es tan habitual en ningún otro tipo de sistema de exposición. Y me transmite una seguridad que en teoría, que en principio es falsa, porque si yo no he aprendido a comunicar leyendo, lo voy a hacer mal, aunque pienso que lo voy a hacer bien, porque mi criterio es, si yo he repetido mi texto tal cual estaba pensado, tal cual estaba escrito, pues ya lo he hecho bien, pero el público no le ha llegado ni la mitad de lo que estaba diciendo, ¿no? Pero, en cierto modo, si yo me he entrenado y me he ejercitado y lo hago bien, sé leer en voz alta, sí que esa seguridad tiene unos visos de realidad, es decir, yo lo que puedo prever bastante bien cómo lo voy a hacer, siempre con esa fase de entrenamiento y de dominio de la situación. ¿Cuándo tenemos que leer un discurso? Pues fundamentalmente en dos supuestos. Cuando no nos queda más remedio, os lo he dicho antes, el Tribunal de Oposiciones, el Parlamento, o en un discurso concreto preparado natural, donde hay una cita, una frase concreta, una información, unos datos específicos que merecen ese requerimiento de exactitud máxima, ¿no? Oye, pues esto quiero ser literal en lo que dijo esta persona o en esta información que ha salido en los medios. Y entonces, si son cositas cortas, yo las puedo incluir en mi discurso siempre y cuando las haya trabajado muy bien, y esta es la segunda circunstancia en la que yo puedo leer en voz alta. Cuando tengo un trabajo muy profundo, lo he trabajado muchísimo tanto a nivel remoto como próximo, es decir, tengo ese dominio de la lectura adelantada que yo he entrenado previamente y luego trabajo el texto, me lo empapo, lo domino, me lo subrayo, me lo trabajo para que esa comunicación pueda ser algo más que una repetición de fonemas escritos dichos en voz alta. Claro, que todo esto así, escuchado y visto, es muy fácil. Mucho, sí, y el entrenamiento no es tan fácil. Cuando todos somos manueletes, pero insisto, no hay que tener un talento especial, no es como la improvisación, que eso te viene muy bien. Aquí es constancia. Hay unos ejercicios que en su momento yo os puedo transmitir, os enseñaría y tal, y eso con repetición, con perseverancia, acabas leyendo cada vez mejor y se nota el avance, ¿no? Consideraciones generales antes de ir a las soluciones. La primera, que os quede claro, es un marrón. Para el público y para el orador. Es insoportable, es infumable. Lo siento, es que las cosas son así. No es comunicación propiamente veces, dicho. ¿verdad? Es que seguro que los oyentes en estos momentos están pensando, madre mía, ¿cuántas veces me ha pasado que estás, ¿no? Y miras el reloj y dices, ahora tengo que escuchar esto y podría hacer, ¿no? Podría invertir el tiempo. Pero es que forma parte también. Pero lo tenemos muy fácil el público, hacemos zapping mental. Estás allí físicamente y estás pensando en tus cositas. Y muy poca gente se empapa del todo un discurso leído de más de 3 o 4 minutos. Estoy hablando de 3 o 4 minutos. Imaginaros una clase de 50. Sí, o sea, un discurso de 20. Y es que además, si el texto es tan bueno, si lo has trabajado también, lo has hecho tan excepcionalmente, repártelo. Que lo lean. Ellos lo leerán en casa a su ritmo, con su nivel, con su tranquilidad. Y tú aprovecha tu intervención para motivar a que lean ese contenido. Claro.
Y ya está, es decir, si lo estás convirtiéndote en una interferencia entre eso maravilloso que has creado y tu público. Dáselo y motívalos para que lo lean. Esa sería un poco la esencia, que es verdad que no siempre está en nuestra mano, pero si está en nuestra mano tenemos que intentarlo. Bueno, ¿qué nos queda? Tenemos que eliminar interferencias y para ello hay que mirar al público. No vale con que yo esté mirando el papel y ellos estén ahí viendo lo que se encuentran, ¿no? Y tenemos que tener mucha paciencia porque va a ser inevitable que nos surjan esas ganas de acabar cuanto antes porque estamos pasándolo muy mal y estamos siendo conscientes de que el público se aburre. Y entonces tendemos a acelerarnos. Lo que tenemos que hacer es intentar comunicar. Ahora os diré cómo hacerlo. En primer lugar, elaboramos el texto para ser escuchado, no para ser leído. Justo lo contrario de lo que habitualmente hacemos. Insisto, el lenguaje escrito es mucho más rígido, más preciso, más formal, más ordenado, digamos, pero no hablamos así. Y no estamos acostumbrados a escuchar de esa manera, con lo cual vamos a escribir un texto desenfadado, más informal, más ligero, salpicado de anécdotas, incluso si me apuráis, es hasta bueno meter de vez en cuando alguna morcilla, algún aparente error, alguna pequeña muletilla o latiguillo para dar vida, para que eso parezca que es algo no automático, sino que es algo humano, que es lo que el público está esperando, ¿no? Y tenemos que usar ese texto que vamos a leer como un guión nuestro, tenemos que trabajarlo. Lo primero, no nos pongamos trampas. Si usamos una letra caligráfica pequeñita que no se lee bien y encima tenemos más de 50 años, como es mi caso, me tengo que poner gafas de cerca y no las llevo, pues voy a leer fatal. Pero es que me estoy trampeando yo mismo, me estoy poniendo zancadillas. Vamos a usar ese material con letra legible, visible, con subrayados, con anotaciones que nos permitan incluso en un momento determinado hacer un apostillamiento, darle vida. Y en ese sentido es un documento de trabajo, no solamente un texto que nos ha pasado a alguien. Y si es así, tenemos que empaparnos de él. No vale que como es un texto ajeno, yo lo interpreto y ya está. No, son mis ideas. Tengo que fusionarme con esa información y sentirlas como vivas, porque si no, no seré creíble o confiable, ¿no? ¿Qué nos facilita la comprensión cuando leemos en voz alta? Velocidad lenta, más de lo habitual. Cuanto más despacio vamos, mejor pronunciamos. Y más fácil es comprender el público lo que estamos diciendo. Si ya lo estamos cansando por el sistema de exposición y encima vamos rápido, pronunciamos peor, se lo hacemos francamente difícil, prácticamente imposible, ¿no? Además, no olvidéis esa tendencia que vais a tener a aceleraros, a querer acabar cuanto antes, con lo cual el freno de mano echado, ¿vale? Para que el coche traquetee, digamos, ¿no? Eso es cierto. Hay que meterle ritmo, hay que meterle inflexiones, musicalidad, énfasis, pausa. No es lo mismo decir sistemas de exposición singular que todo el mundo a sistemas de exposición singular que todo el mundo, y hacemos una pausa y eso invita a la gente a captar la atención, está dispuesto a utilizar. Darle vida, darle frescura, darle musicalidad y que la gente nos escuche como realmente lo hacemos habitualmente, ¿no? La vocalización será mayor. Os he hablado antes de la lectura con retardo. Y os he dado una primera pista, he asomado la patita, ¿no? Los ojos van por delante de los labios. Sí. Esto es fundamental. Si no es así, no podremos mirar al público ni podremos transmitir vida a ese texto. Esto que os he dicho antes, esas pausas, esos silencios, esos matices, esa inflexión, ese silabeo en un momento determinado que rompe el ritmo, solo lo podemos hacer cuando sabemos lo que estamos leyendo, no cuando vamos a la vez. ¿Cuál es el proceso? Fijaros, primero miramos el texto, después retenemos la información, no la decimos. A continuación la procesamos y ahí podemos matizar, enfatizar, hacer una pausa, darle vida, dejarlo tal cual. Después lo decimos, matizando lo que corresponda, y a continuación volvemos a mirar el siguiente fragmento. Diréis, esto es imposible, esto son décimas de segundo y tú has tardado 30 segundos prácticamente en contarlo, ¿cómo lo voy a hacer yo a la vez? Esto se puede entrenar, de hecho se entrena y se entrena muy bien, y si se trabaja adecuadamente, con ejercicios específicos y con constancia, lo puedes hacer, que tus ojos vayan por delante de lo que estás pronunciando. Podéis empezar a hacerlo en casa ahora mismamente, cogéis un texto cualquiera, intentáis leer mirando al público, y cada vez a base de constancia lo iréis haciendo un poquito más, y al final esto se controla muy bien. Existen de hecho ejercicios, el ejercicio de las 4 lecturas, que en realidad son 5, que constan en una serie de lecturas de entrenamiento, una lenta, otra rápida, otra de vocales, otra de musicalidad y una quinta que es la lectura de comunicación, la que tenemos que hacer ante nuestro público, que nos ayuda a trabajar esto, y que si os hace falta, porque dependéis de esto, pues poneros en contacto conmigo, que yo os enseñaré cuáles son, y no solo eso, sino que incluso podemos hacer sesiones especializadas con cada uno de vosotros, que de hecho se están haciendo ya, sobre todo gente que se presenta a oposiciones y tal, y funcionan muy bien, incluso políticos lo están haciendo a nivel nacional conmigo, ¿no?
Consejos finales, si no nos queda más remedio que leer, bueno, lo primero intentar evitarlo, pero si no queda otra, máxima legibilidad del documento en el que trabajáis, que sea una ayuda y que no sea una zancadilla, letra grande, espaciado, anotaciones, destacados, etcétera. Escribir el texto para ser escuchado, incluso cuando estés haciendo el examen de oposiciones, intentar pensar que eso lo tiene que escuchar alguien, no tanto leerlo, y eso es muy importante. Una actitud positiva que os va a costar más de lo habitual, ir con buen rollo, con ganas de comunicar, con ganas de transmitir eso con entusiasmo, con vida, aunque os cueste mucho porque es un tostón leer, ya os lo he dicho, y entrenar hasta el hartazgo. No os canséis de entrenar muchísimo, de hacerlo en casa, de ensayar mirando al público e intentar en la medida de lo posible pues hacerlo todo lo bien que se pueda. Si está en vuestra mano y tenéis que leer, mejor un atril, como tú decías antes, donde las hojas estarán apoyadas, o incluso una mesa en la que podáis estar sentados, donde esos papeles pues formarán parte del escenario y pasarán más desapercibidos. Y si no os queda más remedio que hacerlo de pie, meteros un soporte duro, una carpeta, un soporte para apoyar las hojas, porque de esa manera el nerviosismo, el movimiento de vuestras manos al moveros y tal, hará que esa comunicación sea mucho más fluida. Pequeños trucos que son importantes, ¿eh? A la hora de la verdad, el público se da cuenta de estas cosas, o por lo menos se despista si se encuentran, ¿no? Así que podemos evitarlas. Gracias por tu tiempo con nosotros y sobre todo por traer en este Abra Palabra, bueno, pues esos pequeños tips para controlar mejor la lectura de un discurso. ¿Dónde te pueden encontrar, Michel? Michel Suñén, buscáis en Google el blog de Michel Suñén, o en la agencia Zumum, ZUMMUM, agencia de publicidad, donde hacemos también estas sesiones de entrenamiento y este trabajo de asesoramiento. Pues lo dejamos ahí. Gracias por tu tiempo con nosotros. A vosotros, hasta pronto.